La Biblia enseña, hermanos, y nosotros lo leemos en el capítulo 14, en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Lo leemos también en el capítulo 24 de Mateo y en el capítulo 21 de Lucas. Y en muchos otros relatos bíblicos se nos enseña que por haber una conexión entre el creyente con su Dios, hay un influjo, hay una influencia divina, el poder del Espíritu Santo que opera en nuestras mentes, hermano. El poder del Espíritu Santo que vive recordándonos la palabra. Y a veces pienso, pero ¿recordará el Espíritu Santo la palabra al que no lee ni estudia la palabra? Es solo una pregunta mía, no se preocupen mucho por eso. Porque dice que recordará aún lo que hemos de decir, viviendo en momentos difíciles. Él recordará, Él traerá a la memoria las cosas que podamos decir. Esas palabras que nos permiten sacarnos tal vez de apuro. Esas palabras que Dios pone en nuestros corazones, las mismas que puso en el corazón de Esteban para poder presentar una defensa digna del Evangelio ante aquellos que procuraban ridiculizarlo. Pero Dios, el Señor, trae todo esto a nuestros corazones. Se hace necesario que nuestros corazones hoy más que nunca sean preparados. Que nuestra mente, hermano, que nuestra voluntad, que nuestra emoción, toda esa personalidad esté preparada para nosotros poder entender los tiempos proféticos y para nosotros poder comprender la necesidad de cambios, cambio de mentalidad. Nosotros necesitamos saber cuál debe ser nuestra postura, cómo debemos vivir en días. No es verdad que los creyentes cristianos hace 30 años, y aquí hay gente que tiene más de 30 años en el Evangelio, y más de 40, como el caso de nuestra hermana Elasia, que me contaba cosas. Yo no había nacido todavía, o sea que yo no soy tan viejo. El otro día ella me estaba contando de un relato que ya yo lo había leído, pero ella me lo contaba. Ya había leído la historia. Y no es verdad, hermano, que los que son creyentes cristianos de 30 años atrás o de 40, ellos están muy conscientes de que vivir el Evangelio hoy no es como vivirlo en 30 años atrás. Hoy se requiere cambio. Hoy se requiere cambio de mentalidad. Porque 30 años atrás, la gente vivía un evangelio diferente. En un ambiente, yo no le voy a decir que no le tiraban piedras, porque aparecían sus piedrecitas también. Pero la gente todavía era decente. Todavía usted podía ver televisión. Todavía usted puede dejar al muchacho trancado con un televisor prendido. Gente en un televisor ahora en un cuarto a un muchachito. Como muchos de ustedes han cometido el error y le tienen televisor adentro de las habitaciones a los muchachos. Lo lleva el diablo con un televisor ahí adentro. No hay amén. Porque este es un tiempo difícil. Lo que pasa es que sorprende que la iglesia no se ha dado cuenta que este es un tiempo difícil. Oiga, si desde los días de Pablo se dijo que los días eran malos, que los tiempos eran peligrosos, hace tiempo que se está anunciando y le advierten a la iglesia acerca del estado de conciencia, acerca de los tiempos que vivimos, que son días difíciles, y la iglesia tiene que hacer cambios de mentalidad. Tenemos que hacer cambio. No entender los tiempos proféticos es vivir sumido en la ignorancia y en el peligro. Vivir sumido en la ignorancia y en el peligro. No conviene vivir con nuestra mirada puesta solo en las cosas inmediatas. El mundo de hoy, el sistema de hoy, es un sistema que lleva a la gente a un estado de comodidad. Ese es uno de los peligros.
a un estado de esclavitud del comercio, ese otro peligro. Es una sociedad consumista la que tenemos hoy. Hay gente que no duermen. Yo a veces pienso que los mercadólogos no duermen pensando en el anuncio, en cómo hacer que la gente gaste todos los cuartos que se gana. Yo no sé si usted observe la televisión de hoy, los programas de hoy cómo son, es un bombardeo. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta de la mentira que hay ahí. A veces me pone una mujer gordota de este lado y que del otro lado, como era y como es. A ver quién va a creer eso. Y después le mencionan el producto con esto. Una bendita faja de que exprimen a la gente tanto que lo sueltan sequecito. No hubieran gordo. Oiga, es que el diablo cree que este es un mundo de tontos. Usted no se ha dado cuenta. Hasta de tontos tilda a la gente de hoy. Como un bendito gordazo, como con 400 libras que yo vi el otro día, me lo exprimen y le ponen a un lado a la televisión, di que planchado, y después me presentan el producto. ¿Y quién va a creer eso? Pero hay gente que lo creen y van comprando los productos. Mujeres comprando una bendita faja que nomás tienen que ponerse y seguido debería bajar la libra. Ay, hermano, el diablo se cree que este es un mundo tonto. Y usted y yo tenemos que abrir los ojos para saber el tiempo que estamos viviendo, hermano. Un diabético gordote, de que como era y como es, oiga, hermano, y se lo ponen en este lado y que en la línea. Y todo eso, el diablo se cree que está manejando gente bruta, gente con una mentalidad de muñequito. Y usted y yo tenemos que prepararnos para este tiempo. Tenemos que hacer cambios en la mente. Los que están en Cristo, yo estoy hablando con gente que están en Cristo. Solo los que están en Jesucristo. Porque los que están en Jesucristo son los que pertenecen a la gente sabia, a la gente entendida de estos tiempos. Y usted y yo tenemos que hacer cambios. No podemos vivir con la mirada puesta en las cosas inmediatas. Jesús advirtió acerca de eso. En Mateo 6, del versículo 25 en adelante. Jesús habló que su pueblo, su iglesia, no puede vivir qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Y así hay gente que todavía vive. ¿Y sabe qué? Hizo diferencia y me llama la atención. Dijo, los gentiles viven así, los pecadores viven así, pensando en todas esas cosas. Dicho de otro modo, viven agregando a su vida afán y ansiedad, porque sus pensamientos están centrados en el cuerpo, en su estómago. Pero dijo en el versículo que todos los evangélicos han hecho un poema de él. Pero es solo un poema. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Hasta los que están esclavizados en el afán y la ansiedad recitan el versículo 33. Jesús habló de eso, porque llegaría ese tiempo y nosotros no podemos vivir con la mirada puesta en las cosas inmediatas. El que tenga las cosas, téngalas como si no la tuviera. Mire, hermano, usted va a vivir mejor cuando tenga las cosas como si no las tuviera. Dios puede darle de todo eso, casa, jipeta. Óigame, Dios puede darle finca, como Abel que tiene finca. Dios puede darle de todo eso. Perdóneme, Abel, que eso es un secreto. Aquí casi nadie sabía que usted tenía finca. Gloria al Señor. Dios le puede dar todo eso, pero téngala como si no lo tuviera. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que esas cosas no pueden, bajo ninguna circunstancia, desenfocarlo, desviar la atención. Yo no sé si usted observa en la parábola de los convidados. ¿Cuál fue la razón o las razones por lo que no asistieron a la boda? A la fiesta de boda. Usted lo ha leído, a cada rato usted lo lee esa parábola. Porque a uno dijeron que me excuse, pero que acabo de casarme. Otro, pero que lo excuse, es que yo compré una yunta de bueyes.
Óigame las excusas. Por tener, por circunstancias, por situaciones que se dan en la vida. Entonces, nosotros tenemos que aprender a identificar el tiempo, los tiempos que vivimos. Los tiempos que vivimos. Según Mateo 16, del 1 en adelante, Jesús censuró a los fariseos, a los que llamó hipócritas, y les dijo: ustedes saben distinguir el aspecto del cielo, saben decir cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Saben discernir por los tiempos, por las señales, las condiciones, pero no saben discernir el tiempo en el que vivimos. No saben distinguir las señales de los tiempos. Ustedes saben muy bien, por el cielo, por las señales que se ponen en el cielo, cuándo habrá tempestad, cuándo habrá lluvia, pero no saben distinguir las señales de los tiempos. La iglesia tiene que distinguir las señales de los tiempos. La iglesia tiene que mirar. La iglesia tiene que observar. La iglesia tiene que identificar. Pero hay cosas que le impiden a la iglesia poder discernir los tiempos que vivimos. Hay obstáculos. Hay cosas que obstaculizan su vida o mi vida, y si se lo permitimos al enemigo, nos distrae, nos ocupa en otras cosas, para que no veamos que tan para allá o tan para acá está la promesa. Hay la necesidad de cambio. La iglesia debe cambiar su enfoque, pero también debe cambiar su conducta. Cuando cambie mi enfoque, cambia mi conducta. Cuando se exhibe cierta conducta, es porque estamos desenfocados. Es el enfoque el que nos hace cambiar la conducta. Romanos capítulo 12 es otra de las citas de advertencia. Se nos exhorta a cambiar, pero enseña la escritura que para poder cambiar hay que ser renovado, hay que ser reformado. Estamos hablando de reforma durante todo el mes de octubre. Reforme la persona total, y Romano lo enseña. Número 1, esos 3 versículos primero habla de cambiar el concepto de ofrendas y culto. El versículo 1 nos manda a cambiar el concepto de ofrenda y de culto. Ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un cambio de mentalidad en lo que significa el culto y la ofrenda, que hoy tenemos nosotros que vivir para poder agradar a Dios. La gente antes, para poder agradar a Dios, vivía esclavizada en sacrificio muerto, apartando cosas para Dios que no podían satisfacer la principal demanda de Dios por el pecado. Pero bueno, esa era la ordenanza, esas eran las condiciones, eso era lo que establecía el rito, y vivían con sacrificios continuamente muertos. Hoy nos advierte la escritura que nuestro sacrificio tiene que ser vivo, que nuestra vida misma es una ofrenda permanente a Dios. Eso es lo que está diciendo Romano. Presentar nuestro cuerpo al Señor en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. ¿Cuál sacrificio hace la iglesia? Vivo. ¿Cuáles son los sacrificios vivos que hacemos como iglesia? Porque los sacrificios muertos pasaron. Eso solo está en la historia de los rituales y los ceremoniales que aparecen en el Antiguo Testamento. Pero eso no satisfizo las demandas del corazón de Dios.
Pero hoy las cosas son diferentes. Romanos nos advierte: vivan diferente hoy. Cambien de mentalidad. ¿Qué persigue el culto de hoy? ¿Qué persigue la ofrenda de hoy? Yo soy tu ofrenda, Dios. Yo soy tu ofrenda permanente. Que en cada acto de mi vida, en cada momento que vivo, yo soy tu ofrenda, Dios. Por doquiera que me mueva, yo soy tu ofrenda, Dios. En cualquier circunstancia de la vida, soy tu sacrificio, Dios. Soy tu culto. No le permita a nada ni nadie que lo desconecte. No, usted y yo somos la ofrenda para Dios. El sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es lo que nos está diciendo Romanos 12. Donde quiera que vaya, soy tu sacrificio y soy tu ofrenda. Había en la mentalidad de Abel. Abel tenía una mentalidad que todo lo bueno y lo excelente era para Dios. Caín tenía una mentalidad que a Dios se le daba algo, que se le dé algo. Pero Abel tenía una mentalidad, como dice en Hebreo, que la ofrenda de él fue más excelente. Tu vida y mi vida tiene que ser una vida en excelencia, ofrenda para Dios. La excelencia es para Dios. La excelencia de tus años es para Dios. La excelencia de tu trabajo es para Dios. El vigor de tu vida es para Dios. Eso es lo que está diciendo Romanos 12:1, advirtiéndonos, alertándonos, concienzándonos acerca de que somos ofrenda en el nuevo diseño de culto para Dios. Y el sacrificio es vivo, santo y agradable. El versículo 2 nos lleva también a pensar en que debemos cambiar el modelo de conducta. El versículo 2 de Romanos 12: no os conforméis a este siglo. Oh, hermano, yo tengo muchos problemas porque yo no encajo. Yo no puedo encajar en la mentalidad ni de los mismos pastores de hoy. Yo no encajo. A veces digo, caramba, que estoy tan atrasado, pero no encajo. Porque cada vez que yo oigo a la gente que hay que tener en las iglesias de todo, porque ya este tiempo no es el mismo, hay que tener espacio para que le guste. Oye, eso no encaja conmigo. Oye, que la iglesia la quieran poner como los restaurantes, que te pasen la carta a ver qué tú quieres comer. Eso no encaja conmigo. Porque está bien que te den el pancito total ese, que total te lo cobran para que lo vayas masticando, pero no que te den la carta para tú comer lo que quieres. Solo porque los tiempos son modernos y la gente no es la misma gente, y para mantener las iglesias la gente hay que tener un buen menú. Y resulta que yo no lo puedo entender. Tal vez el problema lo tenga yo, pero no lo puedo entender. Cuando la Biblia me dice claramente que no nos conformemos a este siglo. ¿Qué es lo que la Biblia me quiere decir, pastor, cuando me habla que no nos conformemos a este siglo? Porque este siglo es malo, peligroso, con una generación maligna, adúltera y pecadora. La de Juan nada más era de víbora. Esta es maligna, adúltera y pecadora. ¿A quién le toca entonces discernirla? A la iglesia que tiene la luz de Cristo. Solo con el farol de Jesucristo usted puede discernir. Y la iglesia tiene que hacer reformas mentales para que se dé cuenta en qué pie está parada, cuál es el tiempo que vive. Usted no puede vivir con la misma mentalidad que tienen los inconversos. Usted y yo tenemos que cambiar de mentalidad. Si pensamos ver el rostro del Señor, hay que cambiar de mentalidad. Yo no encajo en los círculos sociales de hoy.
Yo no encajo en la dieta que tienen las mentes y los corazones hoy. No puedo. Yo no me puedo conformar a ese modelo, a este modelo de este siglo. Porque este diseño, el diablo lo tenía para este tiempo. Usted no se ha dado cuenta. Yo le voy a dar en esta tarde, como dicen por ahí, una orejita. Usted no se ha dado cuenta que el diseño de Dios es inmutable, es invariable. ¿Por qué es invariable, pastor? Porque el que lo diseñó dijo que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es inmutable, es incambiable, es invariable. El que vive suministrando estrategia es el mismo diablo. Que el Señor lo reprenda, dicen algunos por ahí. Estrategias, cambio, porque Satanás tiene el manto de su delicia en el mundo. Él sabe que la mente del hombre es como una vejiga que se infla y se sopla. Y así hay gente que vive inflado. Y mire qué peligro, es que se infla cuando usted le hace así con un cosito, tremendo tiro, explota. Pero nosotros, hermanos, como dice la Escritura, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tu alma y mi alma, tu vida y mi vida tienen que estar preservadas por la fe. Y el que vive con su vida preservada por la fe no se desvía ni a diestra ni a siniestra. Tiene una trayectoria definida, tiene direccionada su vida y tiene un punto luminoso, tiene su norte a seguir. Nada me ha de distraer en el camino. Hay muchas cosas que aparecerán en los caminos, pero debemos tener centrada nuestra atención y saber que el diseño de este mundo no es para mí, no es mi diseño. Es triste, hermano. En estos días, esta semana, uno ve cosas, hermano, como que no encajan en el corazón. Veo una jovencita que me dice que es cristiana y la veo con un piscis metido ahí. Y yo tuve que darle mi consejo pastoral, porque yo estoy para dar el consejo al que lo quiere oír. Y cuando comienzo a hablar con la niña, con la joven, oye, me mencionó una teoría de la Biblia sobre la defensa de eso que tenía ahí, que me sorprendió. Usted no sabe que hay gente que cuando tiene una diablura puesta en su cuerpo, lo único que aprende de la Biblia es cómo defender eso que yo tengo puesto. Oiga, hermano, lo que es el diablo. Y comenzó esa muchacha a darme una cátedra de teorías. Y yo tuve también que comenzar a sacar mi colín. Sí, pues yo no quería hacerlo, pero tuve que comenzar a sacarlo. A veces me quedaba así. Pero lo que me sorprende es que esa niña tiene eso puesto ahí y comienza a saber, a conocer tanto versículo y de la historia de Israel, presentando una defensa a lo que tenía puesto en la nariz. Y yo le dije, ¿y tu pastor no te ha dicho nada acerca de eso? No, él no se mete con eso. Ay, hermano, y uno ve cosas que a uno le dan pena, se le destroza el corazón, porque la ignorancia del llamado pueblo de Dios es tan grande. El enemigo ha turbado la mente y el corazón de la gente de tal manera que por no cubrirse el pescuezo se van al infierno. Si la condición es que te cubre el pescuezo para que te presente delante de Dios, me voy al infierno, mujer, porque no me lo voy a cubrir.
o que te quite tal cosita. Yo le decía a la niña, oye, no es que tú te condenas por eso, es que tú vives en una cultura en donde así viven los perversos. ¿Cómo tú vas a convencer a una gente que no eres de ellos? Hermano, debemos cuidar la apariencia, cuidemos nuestro porte. Hoy es penoso que las niñas... Yo doy gracias a Dios que no tengo Facebook. Pero para los que usan el Facebook indiscriminadamente, a veces me dice, pastor, ¿y usted vio a la hermanita? Gente que está aquí. ¿Y usted vio la foto que subió? Y yo a veces digo, y no tiene papá y no tiene mamá. Que es la pena que me da, hermano, que el diablo le ha cerrado los ojos a los papás, a la mamá y a todo el mundo. Hermano, estamos viviendo un tiempo que ni usted se está dando cuenta. Yo a veces digo, Señor, pero ¿cómo es que hay gente que puede ser tan bruto? Porque el diablo ve a la gente bruta y les entorpece el entendimiento. Al pueblo que debe tener la luz, usted y yo debemos discernir las cosas de lejos, pero el diablo tiene entorpecido. Eso lo dice la Escritura. Enceguecido el entendimiento de los incrédulos. A veces yo creo que la iglesia es incrédula, para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Lo dice ahí. Hermano, ¿cómo es posible que una gente tome un celular y comience a decir desde que sale de su casa a qué hora se va? Oiga, hasta dónde el diablo ha llevado a la gente. Son hermanos de aquí que están aquí entre nosotros, hermanos de la iglesia. Y cogen el celular y dicen para dónde van, a la hora que salen, cuándo vienen, por dónde van, dónde se encuentran. Y los ladrones, bien por ti. Yo a veces digo, ¿cómo es que puede haber gente tan bruta? Y me colerizo, hermano. ¿Cómo es que puede haber gente tan bruta que no entiende ni al diablo ni a los demonios? ¿Cómo es que puede haber una iglesia entaponada, enceguecida, embrutecida, que no se da cuenta el tiempo que vive? Estamos hablando de las reformas que hay que hacer en la mentalidad para identificar los tiempos proféticos. Que no se da cuenta el tiempo que vive. Y ahora vamos por Villa Altagracia y el ladrón, así mismo, sigan, aléjense más de ahí, que todavía no hemos terminado de romper los protectores, apenas estamos rompiendo lo de los lados. Y ahora vamos llegando y estamos en Washington. Todo eso metiéndolo a una red. Todo eso, hermano, publicándolo en el mundo. Y esos son los creyentes cristianos que dicen que van para el cielo. Llegó un día, un tiempo en el que Dios habló a través del profeta Isaías y dijo, y los príncipes y los sacerdotes están ciegos también. Y los profetas están ciegos. Y este es un tiempo, hermano, que a mí se me desgarra el alma a veces. Me sangra el alma al ver la brutalidad del pueblo de Dios, que no discierne, que no puede discernir. Pastor, ¿y a qué se debe que no puede discernir? Que no puede identificar los tiempos. Porque para identificar los tiempos hay que estar en el altar de Dios. Y el pueblo no frecuenta el altar de Dios. Se necesita la visión del cielo. Se necesita la sabiduría del Espíritu. Se necesita la permanencia, la conexión con Dios para poder discernir los tiempos que vivimos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros tomemos, aún las intimidades sean tomadas, hermano, intimidades de familia, de pareja, conversaciones que no deben salir al aire para rodar por todo el mundo? Esta mañana tuve una discusión con mi suegra y le dije tal cosa. Eso lo hemos visto, hermano, en las redes. De gente de aquí. Oiga, usted se puede imaginar hasta dónde el enemigo ha embrutecido a la gente.
Y los que estamos desfasados como yo, que no tenemos nada de eso, gloria a Dios, Señor, que me ha dado el dominio propio para no tener eso. A veces me dicen ridículo. Pero gloria a Dios por ser ridículo, Señor. Los brutos no van a entrar a la gloria, no van a ver el rostro de Dios. El que le sigue el jueguito a Satanás no va a ver el rostro del Señor. El que viva con un modelo conforme a este siglo. Y entonces Romanos capítulo 2 enseña que para poder cambiar de modelo, para poder cambiar de conducta, hay que transformar la mente. ¿Lo ha leído? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros debiéramos día y noche dedicar nuestra vida para conocer cuál es la voluntad de Dios. Ese debiera ser nuestro empeño día y noche. Me propongo, Señor, conocer tu voluntad. ¿Sabe qué significa conocer la voluntad de Dios? Conocer las intenciones del corazón de Dios. Conocer los planes y los propósitos que Dios tiene para con este mundo, para conmigo. ¿Qué ha de ser después de esto, Señor? Daniel se propuso conocer la voluntad de Dios. Y en el capítulo 9, 10 y 11 del libro de Daniel dice: y busqué a Dios, volví mi rostro a Dios en oración, en cilicio, en ayuno, porque necesito saber el futuro, los planes que Dios tiene para con este pueblo. Transformado, salgan de ese modelo, lo que está diciendo. Conozcan qué es lo que le agrada a Dios. Conozcan qué es lo que quiere hacer Dios con ustedes. Como dijo a través del profeta Jeremías: yo tengo propósitos de bien, yo tengo propósitos de paz para con ustedes. Las angustias aumentan hoy, hermano, porque la gente no está viviendo conforme al modelo de Dios. La gente está viviendo conforme al modelo del mundo. Y estamos en un tiempo peligroso en donde todo se ha cualquierizado. Y los mismos padres muchas veces somos los peores. Como le dijo un papá a una pastora, que le dijo que le bajara un chin más de ruedo. Bájale un chin más. Ay, no, mis hijas no son viejas. Es mejor que anden enseñando la puntica que me la tilden de vieja. Mis hijas, oiga hermano. Y a veces yo pienso, ¿y qué será de los pastores 10 años más tarde? No, los pastores lo que van a hacer es que se van a morir. Se morirán ellos, yo no. Gloria al Señor. Pero número 3 en Romanos 12 también nos habla de tener un concepto de vida conforme a su verdadera identidad. Tú y yo tenemos una identidad. ¿Cuál es tu identidad? Nuestra vida debe ser conformada según mi identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu posicionamiento ante Dios? ¿Qué ha puesto Dios en ti? ¿Cómo te llama? ¿Quién eres? Ninguno tenga un más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que cada uno piense de sí con cordura. Sea acuerdo en pensar quién es. ¿Cuál es tu estima? Como le dijo Dios en Isaías 43 a Israel: a mis ojos fuiste de grande estima, yo te amé, eres honorable. Por ti yo he dado pueblos y naciones, porque ante mí tú has sido honorable.
ha sido de grande estima. Hermano del alma, basta que Dios te ama. Basta que Dios te acoge como su hijo o su hija. Basta que eres valorable, que tienes valor ante Dios. ¿Por qué coquetear con el mundo para que el mundo me revalúe? No, basta que Dios me ha hecho honorable. ¿Por qué exhibirme ante el mundo? ¿Por qué el empeño en que el mundo me compre? ¿Por qué tener la venta liviana ante el mundo? ¿Por qué esa desesperación? Si ya Dios me ha hecho estimable, si Él me ha valorado. Eso fue lo que le dijo a Israel: yo te compré, yo he dado precio por ti, naciones, pueblos, porque te amé. Yo te amé, dice Dios. ¿Por qué no mantenerse con el valor que Dios nos ha dado? Siendo que, ¿quién soy? Oh, soy sal de la tierra y soy luz del mundo. Soy sal de la tierra y soy luz del mundo. Todo el que ande desabrido por ahí, quiera un chin de sazón, tiene que venir a mí, tiene que venir a ti. Eso es lo que está diciendo. A todo el que la vida no le sepa nada, tiene que venir a ti, que está exhibiendo y viviendo una vida con sentido. Qué hermoso, hermano, esto. Eso solo se logra cuando tenemos un claro concepto de quiénes somos. Cuando conservamos nuestra estirpe divina, nuestra estima. Cuando sabemos quiénes somos. Hay gente que todavía oran en sus oraciones: Señor, yo lo que soy es un gusano. Yo lo que vine fue a pasar el trabajo a este mundo. Oiga, hermano, que no tienen identidad. Hay cristianos que oran así todavía en un momento de esos desencantos, que hay gente que le da unos desencantos. Yo he conocido gente que nunca lo he visto sin amargura, siempre amargado, que están como una toronja. No, ahora soy mariposa. Ahora soy mariposa. Ahora pasé el proceso de la metamorfosis. Y ahora Dios me ha transformado. Ahora vivo en la libertad del Espíritu porque me ha transformado. Ahora no soy oruga, soy mariposa. Resultará muy difícil, por no decir casi imposible, alcanzar salvación viviendo con una mentalidad conforme a este mundo. Un consumidor de este mundo, uno que aprovecha las subastas de este mundo. Donde quiera que hay subasta del mundo, ahí hay muchos cristianos que van a consumir. Un mundo de vanagloria, de lujos, de deleites temporeros, de coqueteo con la llamada modernidad, de egocentrismo, de indiferencia a las necesidades de los demás, de egoísmo y de frialdad espiritual, entre otros componentes del modelo del mundo. Todo eso lo tiene el modelo de este siglo, ese que dice la Biblia que no nos conformemos a él. Observe que según Lucas capítulo 17, versículo 26 al 28, en días de Noé, Jesús dijo que su venida sería así como en los días de Noé. Pero dice que en los días de Noé comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Pero dice también que en los días de Lot comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que la gente estaba en todo menos en Dios. La gente estaba en una onda de ambiente mundanal. La gente tenía su mente metida en consumismo, en francachela, en cuantas cosas. Hasta que vino el diluvio, se lo llevó a todos y no se dieron cuenta. Hasta que fueron quemadas las ciudades de Sodoma y Gomorra y no se dieron cuenta.
pastor, ¿y será que acaso vendrá Cristo y tampoco se darán cuenta? ¿Por qué triste, hermano? Cuando uno dice, ¿cuánto lo esperan? Amén, todo el mundo lo espera. Pero ¿sabe qué me enseña la Escritura a mí? Que el que lo espera tiene acciones que son como el lino limpio, blanco y resplandeciente. Sí, usted lo ha leído. Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, limpio y resplandeciente son las acciones justas de los santos. La iglesia que está preparada. Señor, si tú me encontrase en cualquier tramo del camino y viniera, ¿me voy? ¿Me voy contigo, Señor? Si como yo estaba esta mañana, Señor, si como yo estaba en la noche metido en las redes, ¿me voy contigo, Señor? Si tú hubieras venido ayer, Señor, al mediodía, ¿me voy contigo? Si tú hubiese venido por la nochecita cuando yo tenía aquello pasador y aquello pensamiento, ¿me iría contigo? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Porque compraban, vendían, edificaban, plantaban, en todo estaban menos en... Y lo que me impacta es que él dijo, así será mi venida, como en los días de Noé. Así será mi venida, como en los días de Lot. Observamos en Hechos capítulo 1, del versículo 4 en adelante, la escritura que tomáramos como soporte. La mentalidad de los discípulos víspera al ascenso de Jesús al cielo. ¿Cuál era la mentalidad de los discípulos? Pensaban, hermano, los discípulos estaban pensando en la restauración de su sistema político social. Ellos no estaban pensando en irse al cielo. Ellos no estaban pensando en salvación. Ellos estaban pensando en mejora social, que es diferente. Usted y yo debemos tener mucho cuidado con nuestro sistema. Y cada creyente cristiano en donde viva debe tener cuidado con el sistema. El sistema desenfoca. El sistema, la situación del sistema desvía nuestra atención. Óigame, a esta altura de juego, los discípulos estaban pensando, por eso le hacen la pregunta, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Dicho de otro modo, ¿nos quitará el yugo de los impuestos, los gravámenes? ¿Nos quitará este César que nos tiene harto? ¿Harás la restauración? Yo escuchaba una declaración ayer y le decía a mi esposa, míralo ahí, ojalá que los cristianos no seamos tan brutos y abramos los ojos. De una miembro de un partido de oposición que hoy es diputada en el Senado. Lo voy a decir, eso fue público. Farideh Raful, diputada del PRM. ¿Cuántos son del PRM? No se apure, no me diga que la intención no es meter política aquí, pero la intención es advertir al pueblo para que sepa en qué tiempo vivimos. Gente que se postulan a ir al poder. Esa mujer tomó una declaración en contra de la ley 4400 de leer la Biblia en las escuelas, porque ella es budista. Y alguien le salió al frente, un cristiano que debió de haber sido la iglesia entera evangélica, que saliera al frente.
Entonces, hermano, eso se hizo viral. Eso se hizo viral. Que eso hay que quitarlo. Que esa ley hay que abolirla. Porque no se debe imponer que se lea la Biblia en las escuelas ni en los colegios. Y yo lo que quiero que entienda, iglesia, para que usted entienda cuál es la mentalidad de la gente que procura manipularnos y gobernarnos. Por eso es que nosotros no podemos vivir, hermano del alma, adherido a un sistema, ni a un partido, ni a un gobierno, cual que sea. Solo respételo y respete las leyes. Pero entienda que su gobierno es Jesús, que su sistema es celestial, que las leyes suyas son divinas. Entonces los discípulos estaban metidos a un sistema, estaban pendientes al sistema social, político, terrenal, para que Jesús lo restaurara. Y Jesús tuvo que abrir los ojos para cambiar la mentalidad de ellos, para hacerle entender qué era lo que necesitaban. Muchos leen ese versículo 8 del capítulo 1 y pareciera como que Jesús los deja en el aire y no le da respuesta a su pregunta. Sí, Jesús le da respuesta a su pregunta. Lo que Jesús le está diciendo es a la iglesia: a ustedes no les importa que se restaure el sistema político social. Ustedes lo que tienen que saber es lo que necesitan y para qué los he puesto. Ustedes lo que necesitan es recibir poder. El sistema que siga como sistema. Llegará un tiempo en el cual Dios sabrá qué hacer. Pero ustedes lo que tienen que hacer es condicionarse